Empezamos con los temas de geometría, concretamente con el tema 9, que va sobre el teorema de Pitágoras. Antes de esto vamos a hablar un poquitín de los triángulos y en concretamente del triángulo rectángulo. Un triángulo es una figura geométrica formada por tres lados, tres vértices y tres ángulos. Por ejemplo, esto tiene tres lados, tiene tres ángulos y por convenio a los vértices, que son los puntos de corte de dos lados, le solemos representar por las letras mayúsculas y el lado contrario opuesto al vértice con la misma letra pero en minúscula. De esta forma tenemos este vértice A y este lado A, este vértice B y este lado B, este vértice C y este lado C. Como vemos, tienen tres lados, tres ángulos y tres vértices. Y hay una característica común a todos los triángulos, sean estos cuales sean, que es que la suma de los tres ángulos de un triángulo tiene que sumar 180 grados. Vamos a ver ahora un triángulo muy especial que es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Normalmente por convenio a ese vértice, al vértice de ese ángulo, lo solemos representar por la letra A y a los otros dos B y C. Y también tienen nombres especiales sus lados. El lado más largo, que está siempre opuesto al ángulo de 90 grados, le llamamos hipotenusa. Por lo tanto, en un triángulo rectángulo, siempre sea el tipo que sea de triángulo rectángulo, hay un lado que es mayor que los otros dos. Y ese lado siempre está opuesto al ángulo recto. Y a ese lado le llamamos hipotenusa, mientras que a los otros dos lados les llamamos simplemente cateto. Normalmente solemos representar la hipotenusa por A y los catetos por B y C. Este triángulo rectángulo, al igual que este otro que hemos dibujado aquí, la suma de los tres ángulos suma 180. Bien, vamos a ver ahora el teorema de Pitágoras. Este teorema solamente se verifica en triángulos rectángulos, en ninguno más. Si tenemos un triángulo rectángulo como el de la figura, donde tenemos A como hipotenusa y los catetos B y C, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, el lado mayor al cuadrado es igual al lado mediano al cuadrado más el lado pequeño al cuadrado. Siempre hay un lado mayor y normalmente uno mediano y otro más pequeño, aunque podría ser un triángulo rectángulo de tipo isósceles, en cuyo caso los dos catetos son del mismo tamaño. Pero bueno, de cualquier manera, siempre la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de los catetos. Vamos a ver ahora cómo podemos clasificar los triángulos en función de cómo son sus lados y esta relación cómo es. En este triángulo que vemos aquí, donde tenemos un lado que es mayor que el resto, el A es mayor que el B y el C, si nosotros hacemos A cuadrado y lo comparamos con la suma de B cuadrado más C cuadrado, resulta que A cuadrado es más pequeño que B cuadrado más C cuadrado. En este caso, cuando esto ocurre, que el lado mayor al cuadrado es más pequeño que la suma de los cuadrados de los otros dos lados, decimos que es un triángulo acutángulo. Veamos este otro triángulo, que como veis es distinto a los otros dos. También tenemos un lado más largo que los otros, que es el A. Si nosotros comparamos A cuadrado con la suma de C al cuadrado más B al cuadrado, en este tipo de triángulo se verifica que A cuadrado es mayor que la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Y en este caso, al triángulo se llama obtusángulo. Bien, vamos a ver ahora un ejercicio para ver cómo podemos calcular los lados de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos. Sea, haya la longitud del lado desconocido en estos triángulos rectángulos, donde A es la hipotenusa, aproximando cuando haga falta hasta dos cifras decimales. Tenemos C igual a 70 y A igual a 74 milímetros.
Por lo tanto, yo aplico Pitágoras y a cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a b cuadrado más c cuadrado. Aquí lo que no conozco es b, por lo tanto despejo b. Y sería b cuadrado, el c cuadrado lo paso al otro lado restando, b cuadrado es igual a a cuadrado menos c cuadrado. Si meto 74 al cuadrado y 70 al cuadrado, tengo que b cuadrado es 5476 menos 4900, que son 576, de donde b es la raíz cuadrada de 576, que es 24 milímetros. Veamos otro. Supongamos que b es 15 y a es 25 centímetros. Queremos conocer c. Aplicamos Pitágoras y será a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, donde ahora despejo c cuadrado, que será a cuadrado menos b cuadrado. Si sustituyo donde pone a por 25, 25 al cuadrado 625, menos b al cuadrado, que es menos 15 al cuadrado, que es 225. Esta diferencia son 400, de donde, haciendo la raíz cuadrada, c es igual a la raíz cuadrada de 400, que son 20 centímetros. El c, tenemos b igual a 14 metros y c igual a 48. Ahora lo que no conozco es la hipotenusa. Aplico Pitágoras, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, sustituyendo donde pone bc por 14 y 48, tendremos que a cuadrado es igual a 196 más 2304, donde a cuadrado es 2500 y extrayendo la raíz cuadrada, a es igual a la raíz cuadrada de 2500, que es igual a 50 metros. Otro caso. Ahora lo tenemos en pulgadas, una medida anglosajona. Conocemos b y c. Necesitamos conocer a, que es la hipotenusa. Aplicando Pitágoras, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, sustituyendo b por 13 y c por 84, a cuadrado es igual a 169 más 7056, que de donde a cuadrado es la suma de estos dos números, que son 7225, y extrayendo la raíz cuadrada obtenemos que a es 85 pulgadas. Otro caso, conocemos b y a, y ahora lo que queremos conocer c. Aplicando Pitágoras, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, de donde c cuadrado es a cuadrado menos b cuadrado, sustituyendo donde pone a 30,5 y donde pone b 5,5, tenemos que c cuadrado es 930,25 menos 30,25 igual a 900. Extraemos la raíz cuadrada, c es igual a la raíz cuadrada de 900 igual a 30 centímetros. Otro caso, c 24 kilómetros, a 26 kilómetros, y queremos conocer el otro lado, que es b. Aplicando otra vez Pitágoras como siempre, despejamos b cuadrado, que es a cuadrado menos c cuadrado, sustituyendo a por 26 y c por 24, tenemos que b cuadrado es igual a 100. Extraemos la raíz cuadrada, de donde b es igual a 10 kilómetros. Y por último, tenemos b y a, queremos conocer c, volvemos a aplicar Pitágoras, despejamos c, c es igual a cuadrado menos b cuadrado, donde pone a ponemos 425, donde pone b ponemos 65, y el resultado es que c cuadrado es 180.625 menos 4.225, de donde c es igual a la raíz cuadrada de 176.400, que es 420 metros. Bien, ya vemos cómo se aplica Pitágoras, pero vamos a ver ahora un caso que es cómo podemos utilizar Pitágoras para problemas algo más complejos. Por ejemplo, me dicen que el lado de un rombo mide 8,5 metros y una de sus diagonales 15,4, y me dicen que calcule su área. Bien, lo primero que hacemos es dibujar el rombo y poner los datos que me dan. Siempre que tengamos un problema de geometría, es bueno hacer un dibujo que represente lo que tenemos, los datos y lo que me piden. En este caso es un rombo, que es esta figura, donde tenemos que el lado mide 8,5, este es el lado, y una de sus diagonales, he elegido la mayor, podría haber elegido la menor, pero en este caso he elegido la mayor, mide 15,4 metros. Y me piden que calcule ese área. Fijaros que si este rombo lo puedo hacer como la suma de estos cuatro triángulos. El azul, el rojo, el verde y el amarillo. Que los cuatro son triángulos rectángulos. Por lo tanto,
el área del rombo será 4 veces el área de cualquiera de estos triángulos. Bueno, veamos uno de ellos, el azul. Este lado, este triángulo azul, sería el A, que es la hipotenusa, 8,5. Esto de aquí, que sería este cateto que le llamamos C, sería la mitad de la diagonal. Como la diagonal es 15,4, la mitad es 7,7. Ya tenemos este triangulito. Y yo sé que el área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Que en nuestro caso es un medio de la base que la he llamado B por la altura que es C. De donde conozco C, pero no conozco B. ¿Cómo puedo obtener B? Pues como esto es un triángulo rectángulo, puedo aplicar Pitágoras para conocer este lado B. Si aplico Pitágoras, sé que B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado, donde A es 8,5 y C es 7,7. Metiendo estos datos y extrayendo la raíz cuadrada, obtengo que B es 3,6. Por lo tanto, ya conozco el área del triángulo. El área del triángulo será un medio de B, que es 3,6, por C, que es 7,7, y esto es 13,86 metros cuadrados. Por lo tanto, ¿cuánto será el área de nuestro rombo? 4 veces, como tenemos aquí en la fórmula, 4 veces este área del triángulo. Es decir, 4 por 13,86, total 55,44 metros cuadrados.